Y luego al final del día va a estar disponible en los canales de corresponsales clave, tanto en el YouTube y por supuesto compartido también en las redes sociales, en las demás redes sociales. Buenas tardes con quienes se están uniendo. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar a la hora y 5. Gracias por unirse en hora. Les vamos a pedir que durante la primera parte de la sesión pongan sus micrófonos en off y el video apagado en caso tengan baja conexión. Pero para la segunda parte, que va a ser más de diálogo y de preguntas y respuestas, sí les vamos a pedir que enciendan sus cámaras de manera que podamos conocerles y verles también un poco. Esta es la primera sesión sobre el replenishment o el reaprovisionamiento de recursos del Fondo Mundial, orientado de manera particular a América Latina. Hago la precisión ya que hay muchas promociones de webinarios esta semana, en caso se hayan confundido de webinario, esperemos que no. Bien, vamos a ir empezando. Javier, Claudia, ¿les parece? Siendo la hora y 5. Nos parece. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión web. Este es el seminario web sobre el proceso de reaprovisionamiento de recursos del Fondo Mundial, orientado de manera particular a América Latina. Para quien no me conoce, mi nombre es Lidice López, soy coordinadora de corresponsales clave y también coordinadora adjunta de la plataforma VIH 2025. Este webinario, este primer seminario web, esta reunión virtual, nace de la idea de mantener a América Latina dentro de la discusión de qué está pasando con el Fondo Mundial también, ¿no? En los años anteriores, en los procesos anteriores de reaprovisionamiento, se sentía como un proceso un poco alejado de América Latina y nos interesa
cambiar un poco esa narrativa de qué es lo que pasa con el Fondo Mundial en esta región, qué es lo que está aportando, cuál es el cambio que está haciendo el Fondo Mundial en nuestros países. Y por eso queríamos partir por conocer sobre el proceso de reaprovisionamiento del Fondo Mundial. Y para ello vamos a tener primero la presentación de Claudia Ahumada. Ella está como responsable precisamente de este proceso en el Fondo Mundial. Y luego una discusión también de Javier Urcade, para luego entablar ya un proceso de diálogo, preguntas y respuestas en el que podamos conversar un poco más sobre este proceso y sobre todo sobre el rol de América Latina en este proceso. Entonces dejo en la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Perfecto, muchas gracias, Lidice, y un gusto ver a tantas compañeras y compañeros acá con nosotros. Yo soy Claudia Ahumada y estoy encargada en el Fondo Mundial de ayudar a coordinar todo lo que es la incidencia política de la sociedad civil y las comunidades. Y parto diciendo eso porque realmente mi responsabilidad principal es esto que vamos a hacer hoy. Es asegurarnos que ustedes como activistas, como comunidades, tienen la información que necesitan para hacer el trabajo que hacen a nivel país y dentro de la región de América Latina. Si es que en cualquier momento ustedes sienten que no tienen esa información, por favor, me lo dicen y yo hago un mejor trabajo. De verdad se los digo, con toda confianza me contactan, les voy a incluir después mi email en el chat. Dicho eso, lo que quiero compartirles hoy día es qué es lo que es el reaprovisionamiento y cuáles son los mensajes claves que desde el Fondo Mundial y con nuestros aliados estamos compartiendo y, por supuesto, cuáles son los desafíos y cómo participar. Próxima diapo, dice, slide, ¿cómo se diga? Gracias. Próximo. Ok, entonces, ¿qué es el reaprovisionamiento? Porque este año estamos usando esta palabra muchísimo. Y básicamente lo de que se trata es el ejercicio de recaudación de fondos para el partnership del Fondo Mundial. Se hace cada 3 años y esencialmente lo que estamos haciendo es recaudando los fondos que se necesitan para los próximos 3 años de la labor en respuesta al VIH, tuberculosis y malaria. Estamos en el 7º ejercicio desde el nacimiento del Fondo Mundial. Próxima. Ahora, el otro término que estamos ocupando mucho es el caso de inversión, que está íntimamente ligado a lo que es el reaprovisionamiento. Esencialmente, el caso de inversión es una herramienta técnica. Es un documento que está disponible en español para quienes lo quieran leer. Esencialmente argumenta por qué el Fondo Mundial necesita un nuevo ciclo de financiamiento y se basa en la mejor evidencia disponible desde nuestros aliados técnicos, mirando cuáles son las necesidades para eliminar como pandemias el VIH, tuberculosis y malaria, y expone, basándose en esa evidencia, cuántos fondos necesita recaudar. Basado en esa evidencia, lo que dice el caso de inversión actual es que necesitamos al menos 18 billones para los próximos 3 años. Y lo que voy a hacer en la próxima diapo es explicar por qué 18 billones y qué vamos a lograr con eso. Esencialmente, los 18 billones se calculan modelando, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de los fondos? De acuerdo a las proyecciones de nuestros aliados técnicos, para acabar con el VIH, tuberculosis y malaria, se necesitan 130 billones en los próximos 3 años. Dentro de esos, históricamente,
la contribución del Fondo Mundial hacia la respuesta a las 3 enfermedades ha sido de un 14%. Lo que hicimos en este caso de inversión es mantener ese 14%, lo cual implica que necesitamos 18 billones. Ahora, 18 billones es harta plata de donde se le mire, pero es también el monto más elevado que el Fondo Mundial ha tratado de recaudar en su historia. Es 30% más de lo que hemos pedido antes. O sea, es un aumento significativo. Y se preguntarán, ¿por qué el aumento, considerando que mantenemos nuestra proporción en la respuesta mundial? Y esencialmente el aumento se explica porque la necesidad ha aumentado. Y eso a la vez se explica francamente por el COVID. El COVID ha tenido un impacto súper fuerte, súper negativo en lo que es la respuesta a las 3 enfermedades. Lo hemos vivido en América Latina, lo hemos vivido realmente a lo largo de las regiones. Y para ponernos a acelerar el terreno que perdimos estos últimos 2 años con el COVID, se necesitan más fondos. Ahora, lo otro cosa interesante de observar en este gráfico es lo que dice la cuarta columna, gap. Gap es básicamente la brecha. Y significa que incluso si el Fondo Mundial tiene éxito en recaudar los 18 billones, incluso si aumentamos en 30% más los recursos domésticos, sigue habiendo una brecha del 22% equivalente a más de 28 billones. Y eso es importante de notar porque básicamente lo que lograríamos con el reaprovisionamiento es volver a estar a la par con las metas de VIH, tuberculosis y malaria, pero no logramos cobertura completa. Entonces, por eso es que cuando hablamos de 18 billones, decimos al menos. Eso es al menos lo que necesitamos para no seguir retrocediendo. Próxima, Lídice. Ahora, la financiación doméstica, los recursos domésticos son a la vez súper importantes porque lo que proyectamos es que necesitamos aumentar en 30% el investment del Fondo Mundial, pero también aumentar en 30% la financiación doméstica. Si no hacemos esas dos cosas, la brecha, que ya es de 22%, aumenta hasta un 50%, o sea, grave. Y eso lo que significa es que tenemos que, de alguna manera, lograr hacer en paralelo la incidencia política para la inversión internacional con la incidencia a nivel país para que nuestros países aumenten sus contribuciones a fortalecer los sistemas de salud como enteros y a la vez para responder a las enfermedades del VIH, tuberculosis y malaria, y ahora se suma todo lo que es la respuesta al COVID, que ha puesto un estrés muy fuerte también en los sistemas de salud. Próximo. Entonces, les he dicho un poco qué es lo que no hacemos con los 18 billones. O sea, no logramos cobertura completa, no. Pero sí logramos unas cosas, o sea, en verdad increíbles que uno dice, ¿cómo no lo vamos a hacer? Podemos. Podemos salvar 20 millones de vidas más. 20 millones, más allá del número, es increíble. Sería un logro importantísimo porque en los últimos años hemos logrado salvar 44 millones. O sea, esto sería un número muy acelerado, un logro tremendo. Evitaríamos 450 millones de infecciones nuevas, reduciríamos las muertes dependiendo de las enfermedades desde 1 millón a 4 millones, y hay una cifra nueva que es bien interesante de considerar, que reduciríamos la desigualdad en la esperanza de vida en hasta un 9%. Y esto es interesante de considerar porque es la primera vez que
globalmente calculamos cuál es el impacto de la respuesta a VIH, tuberculosis y malaria a la esperanza de vida. Se sabe bien que las personas viviendo en países de más altos recursos viven más. Es una desigualdad tremenda, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue por primera vez modelar, ok, entonces, ¿qué impacto tiene invertir en la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en la expectativa de vida de las personas? Y calculamos que lo podemos bajar esa desigualdad en hasta 9%. Esos son solo algunas de las cosas que lograríamos con las 18 billones que buscamos recaudar. Próximo. Ahora, el tema, la pregunta realmente que nos convoca es cómo los recaudamos, ¿no? Y básicamente lo primero, lo esencial, y no les exagero, es decir, con ustedes. Es con el liderazgo de la sociedad civil y las comunidades. Sin ustedes no lo podemos hacer. El Fondo Mundial nació, o sea, literalmente nació gracias al activismo de personas viviendo con VIH, de personas que han tenido tuberculosis y malaria, y nació gracias a ese empuje. Hubieron muchos que dijeron que no se podía, se empujó, acá estamos 20 años después. Y en este momento en que las cosas están tan complejas, en que hay muchas otras crisis, en que hay problemas económicos, en que hay otras prioridades, en que hay personas que dicen, VIH, tuberculosis y malaria, ya no está tan grave la cosa, es que necesitamos más que nunca la energía del activismo y de la sociedad civil para decir, ojo, esto nos ha ido. De hecho, lo que está en juego de cierta manera se ha agravado porque hemos hecho un avance. Imagínense darle esa esperanza y después quitarla. No, ya nos cansamos. No podemos permitir eso. Y necesitamos el apoyo y las voces de ustedes para lograrlo. Ahora, desde el Fondo Mundial, desde luego, tenemos una responsabilidad de hacer todo lo que podemos para apoyar el activismo de ustedes. Y he puesto acá algunas de las cosas que yo y mis colegas del fondo nos comprometemos a hacer para facilitar el trabajo que ustedes están haciendo en sus países a nivel regional, global. Uno es, por supuesto, el diálogo. Sesiones como estas, parecidas las que quieran, ustedes honestamente les digo, esto es lo que estamos haciendo, compartir información. Dos, apoyar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus mensajes. Nosotros no queremos un reaprovisionamiento que hable solo en términos generales, queremos también decir cuáles son las necesidades, por ejemplo, de regiones, subregiones particulares, cuáles son las necesidades de las poblaciones claves, cuáles son los desafíos de derechos humanos, porque básicamente esos 18 billones no están en abstracto, ¿no? Es realmente dinero para apoyar las comunidades, dinero para lograr que haya menos estigma y discriminación contra las comunidades claves y así. Entonces nosotros tenemos que ayudar a amplificar sus necesidades. Después también apoyar las reuniones y los encuentros con la sociedad civil, entre la sociedad civil y también con actores políticos. Por ejemplo, en este contexto del reaprovisionamiento, estamos desde el fondo haciendo una serie de misiones o viajes a países implementadores, en el que nos juntamos desde, no sé, presidentes del país, ministros, parlamentarios, a decirle necesitamos esto es lo que vamos a hacer con sus 18 billones, y estamos comprometidos a en cada uno de esos encuentros amplificar e incluir a personas de las comunidades y la sociedad civil, cosa de que no son solo como que nosotros hablando en abstracto, sino que son realmente las personas que se van a ver afectadas positiva o negativamente según si logramos o no nuestro desafío de recaudar estos fondos. Próxima, Lidia.
Ahora, les quería compartir acá un ejemplo, realmente es un ejemplo de muchísimos que hemos tenido desde la sociedad civil en cuanto al tipo de iniciativa que pueden hacer. Y esto fue una semana de acción que se realizó en marzo por un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil a nivel global, regional, enfocado en las distintas enfermedades, en malaria. Y básicamente lo que hicieron fue llamar la atención de por qué el reaprovisionamiento importa desde la perspectiva de las comunidades. Y lo hicieron de maneras bien distintas, todo desde mensajes muy coordinados, muy concertados en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero también, y esto fue increíblemente importante, elaboraron, en el final fueron más de 100 cartas que prepararon y mandaron a los países donantes y a las distintas embajadas a lo largo del mundo para esencialmente decirle, primero que todo, gracias por el apoyo que han dado a las comunidades y al Fondo Mundial históricamente. Segundo, esto es lo que está en juego ahora. Y tercero, por esto necesitamos que apoyen el Fondo Mundial. Y ese tipo de acciones desde la sociedad civil tienen un impacto tremendo porque realmente es una forma de llamar la atención a los tomadores de decisiones de forma estratégica, política, amable, pero decirle, oye, los estamos mirando. Tenemos claro que está pasando este proceso y estas son nuestras expectativas. Entonces, en los meses que vienen estamos esperando ver más de este tipo de ejercicios desde la sociedad civil. Próxima. Ahora, son realmente los próximos meses que tenemos para recaudar hasta o mínimo 18 billones. Y lo que ven acá son realmente solo algunos ejemplos de hitos de incidencia política que vienen. Están cosas como la Asamblea Mundial de la Salud que va a pasar a fines de mayo en Ginebra, la reunión del G7 en Alemania, la conferencia internacional del CIA en Montreal, y básicamente hasta ahí llegamos, porque si bien todavía no está confirmada la fecha de la reunión que viene a cerrar esta etapa de reaprovisionamiento, se anticipa que va a tener lugar en septiembre. Entonces, imagínense, nosotros estamos a fines de abril, lo cual nos deja con 4 meses, básicamente, para recaudar al menos 18 billones. No es nada de tiempo. Nada de tiempo. Y es la cantidad de tiempo más corta que hemos tenido jamás para recaudar los fondos. Nunca hemos tenido tan poco tiempo. Y pasa en un contexto también en que todos llevamos mucho tiempo, ¿no? Haciendo estos seminarios en línea, conectándonos virtualmente, porque por el COVID, como activistas se nos ha hecho imposible o a lo menos mucho más difícil reunirnos en persona. Y eso a la vez implica que desde el Fondo Mundial y como activistas no hemos podido reunirnos con los tomadores de decisiones, con los donantes. Estamos a fines de abril y hasta el momento no tenemos ningún compromiso de fondos para el reaprovisionamiento. Lo que tenemos, que es una súper buena señal, pero no es un compromiso, es una indicación desde Estados Unidos que ellos tienen la intención, el deseo, son términos un poco ambiguos, de dar hasta 6 billones al Fondo Mundial por los próximos 3 años. Pero esos 6 billones que básicamente nos llevarían a un tercio de la meta, está sujeto a que como alianza del Fondo Mundial logremos reunir el resto. Entonces, si nosotros reunimos menos, ellos dan menos. Y realmente eso genera
una presión y también una motivación, ¿no? Porque si te están diciendo hoy te contribuimos lo mismo, ¿cómo no lo vamos a lograr? La cantidad de dinero que logremos colectivamente recaudar va a tener un impacto en la respuesta mundial a las 3 enfermedades, en la respuesta al COVID y futuras pandemias, y honestamente va a tener un impacto súper fuerte, para bien o para mal, en América Latina y en el trabajo que están haciendo ustedes. Y yo sé, les voy a ser súper franca, que la cantidad de dinero que el fondo destina a la región, a nuestra región, no es alta. No es la que muchos buscaríamos. Pero sigue siendo significativa dentro de lo que se le da a la región. Sigue siendo increíblemente importante. Además, tenemos los fondos o las iniciativas estratégicas a través de los cuales se les da más dinero a la región. La cantidad de dinero que se puede destinar a esa iniciativa estratégica depende directamente de la cantidad de dinero que logremos recaudar en el reaprovisionamiento. Entonces hay mucho en juego. Ahora, les digo todo esto no para decir que no lo podamos hacer, sino para decirles que los necesitamos, honestamente. Necesitamos su ayuda para escribir a los gobiernos, para hacer ruido en las redes sociales respecto a la importancia de este proceso, para llamar la atención respecto a la financiación doméstica en salud. Todo eso y más, lo que puedan hacer realmente, yo desde ya les agradezco mucho, porque solos no lo podemos hacer. O sea, el Fondo Mundial nació juntos y así tenemos que continuar. Voy a concluir aquí. Les voy a dejar mi email en el chat y voy a invitar a Lídice primero por si quiere decir algo y después pasarle la palabra a Javier. Me quedo toda la sesión, por supuesto, para que después podamos discutir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación, por traernos esta información tan valiosa de lo que es el proceso de reaprovisionamiento y hacernos un poco caer en cuenta de lo que implica este proceso para América Latina, ¿no? Tú has mencionado claramente que con los pocos recursos que llegan a la región se hace mucho, ¿no? Y eso es lo que tenemos que valorar, que destacar, todo el trabajo que se está haciendo y el impacto que se está haciendo con los recursos del Fondo Mundial en las vidas de tantas personas en la región. Sin más, quiero darle la palabra a Javier, que nos va a comentar principalmente sobre la estrategia del Fondo Mundial y cómo esta está vinculada al proceso y la relevancia con el proceso de reaprovisionamiento. Adelante, Javier. Ahora sí me escuchan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Y se da una buena coincidencia no solo de tenerte al frente de este equipo muy importante y muestra la evolución política y conceptual del Fondo Mundial de poner un equipo a trabajar con la sociedad civil para reaprovisionar los fondos, sino además de la buena coincidencia de ser una muy buena amiga y formar parte de la región. Así que eso facilita muchísimo las cosas, no solo por conocer la región, nuestros gobiernos, sino que nuestro hermoso idioma siempre colabora para comunicarnos y ser mucho más práctico. Y obviamente muchos de ustedes recordarán el trabajo excelente que Claudia hizo en el foro de asociados y de nuevo, ¿no? Tener la ventaja de tener a alguien que conoce nuestra región, además de hablar el español. Así que excelente tu presentación. Como bien decía Claudia, hay mucho que los países implementadores, las comunidades, las redes, las poblaciones que trabajan con el Fondo Mundial e implementan programas financiados por el Fondo Mundial. Hace tiempo, hace varias conferencias de reaprovisionamiento de dinero, porque es así, venimos trabajando a nivel global, a veces en el nivel regional. A mí me ha tocado, por ejemplo, incidir políticamente o hablar con el gobierno español. No fue precisamente uno de los mejores resultados, no por mi incidencia, sino
por la situación económica de España en diferentes momentos de la historia del Fondo Mundial en los últimos 20 años, pero qué importante es que nosotros como comunidades, como sociedad civil, como organizaciones de personas que viven con, o están afectadas por las 3 enfermedades, SIDA, tuberculosis y malaria. Acá no se trata de la foto que alguna ONG internacional utiliza para recaudar fondos diciendo con niños malnutridos en algún país del continente que está cruzando el océano para movilizar el corazón de los donantes. Como bien nos contó Claudia, acá hay un caso de inversión y modelaje, acá hay un trabajo, hay todo un equipo en la Secretaría del Fondo Mundial que en base a los 20 años de experiencia del Fondo Mundial, más el trabajo con los socios técnicos que puede ser alto a la tuberculosis, Stop TB en inglés, Rollback Malaria, OMS, ONUCIDA, etcétera, otros socios técnicos, este caso de inversión que ustedes vieron, y yo les puse el resumen, el vínculo del resumen a la versión en español para que lo puedan revisar con calma, está basado en las evidencias. Obviamente los donantes, sobre todo los donantes bilaterales o que países ricos que ponen dinero en mecanismos financieros multilaterales, por ejemplo, o un fondo como el Fondo Mundial, a veces sus decisiones no están basadas en las evidencias, sino en cuestiones políticas. Y eso de alguna manera hace muchos años, yo diría, creo que la primera vez que se discutió la elegibilidad de América Latina y el Caribe y de otras regiones, no somos, entre comillas, grandes, los únicos afectados por esto, fue en el 2009. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Pero sí quiero, aun cuando yo me considero una de las personas, junto con muchos de los que están en este llamado y otros que hoy no nos pudieron acompañar, que más ha gritado para que la cartera del Fondo Mundial de América Latina y el Caribe y de las poblaciones claves y personas con VIH-Sida y afectadas por tuberculosis y malaria de América Latina no se siguiera achicando desde el 2009, junto con muchos socios y socias, organizaciones que no están en esta llamada, aprendimos muy rápidamente que no necesariamente tiene que ver basado con las evidencias, porque obviamente la determinación de la elegibilidad y de la cantidad de dinero que recibe un país cuando el dinero existe es, por supuesto, todavía la renta per cápita, y la discusión de esta reunión no es el criterio de elegibilidad y la carga epidémica. Y entonces, la gran mayoría de los países de América Latina en algún momento pueden transicionar fuera del Fondo Mundial, todavía siguen en el Fondo Mundial. El tema de la transición es como el cuento del lobo, nos estuvieron asustando cada 3 años con que se iban cayendo países de América Latina del Fondo Mundial, y es cierto que hay muchos países, incluyendo Argentina, México y Brasil, por otros motivos, y otros que van a salir del Fondo Mundial, pero la realidad es que el porcentaje de países que todavía siguen recibiendo recursos del Fondo Mundial es significativo, con además un valor añadido para nosotros como sociedad civil, comunidades y poblaciones claves, y es que el Fondo Mundial también cataliza procesos políticos. Le ha dicho a los gobiernos de América Latina, de Asia, de Europa del Este, etcétera, que tienen que focalizarse en proveer antirretrovirales y otros insumos clínicos, y que el Fondo Mundial tuvo que reducir la inversión en cantidad absoluta de dinero, pero que, por ejemplo, en el caso de VIH-Sida, que es la estrategia global la que les estoy proyectando, y tendremos en la llamada colegas de tuberculosis y que trabajan en malaria, seguramente en la sección de preguntas y respuestas nos pueden complementar eso, iba más en torno a la reducción de nuevas infecciones, a la prevención combinada, a la prevención focalizada, y eso es algo, y la participación de las comunidades y demás, y que básicamente apoyar la incidencia política, etcétera, de superar las barreras estructurales del acceso a las poblaciones claves y comunidades a la prevención, y no me refiero solo a VIH, por supuesto también a tuberculosis y malaria, en países en crisis, etcétera, pero que poco a poco, porque eso lo hacía sostenible, los países tenían que asumir el costo de los antirretrovirales, la carga viral y otra cantidad de insumos que tienen que ver con nuestro tratamiento como personas con VIH. Eso ha sucedido con todas las dificultades. Hay faltantes de medicamentos, probablemente en este momento en una tercera parte de la región, en los países de la región, pero por lo menos hemos avanzado. La sociedad civil, el movimiento de personas viviendo con VIH afectados por tuberculosis y malaria, en extorsionar, apretar y arrinconar a nuestros gobiernos, en muchos casos a las cámaras legislativas, para que inviertan significativamente. De hecho,
les diría que la mayoría, salvo Haití, por quizás Nicaragua, la gran mayoría de los países de América Latina, que aún son elegibles y reciben plata del Fondo Mundial, el presupuesto nacional de VIH, tuberculosis y malaria, en muchos de los países, el doméstico, el que sale del presupuesto nacional, es mucho más grande que el del Fondo Mundial. Entonces el Fondo Mundial está invirtiendo con más precisión para que, por ejemplo, las personas trans accedan a la PrEP o accedan a otros insumos de prevención combinada, y lo mismo con otras poblaciones claves en el VIH, pero básicamente está empujando, digamos, con bastante fuerza a los países que asuman el tema de la provisión antirretrovirales. Yo les quiero rápidamente recordar que ya casi se cumple, pronto se va a cumplir un año de la aprobación de la Estrategia Global de SIDA, y voy a hablar de SIDA, por supuesto, porque no quiero hablar por colegas que están en esta llamada que seguramente van a comentar sobre tuberculosis y malaria, pero ahí están las metas, y obviamente que estamos en la región quizás más desigual del planeta, con lo cual nos enfrentamos con muchos desafíos, pero hay una parte significativa de la estrategia de los 95 que tienen que ver con la reducción de la transmisión del VIH, de los nuevos casos positivos, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la cobertura de los servicios para eliminar nuevas infecciones en niños, que todo eso el Fondo Mundial está financiando en América Latina y sobre todo también en el Caribe, y que si el reaprovisionamiento no logra las metas planteadas, que es, como bien decía Claudia, es lo mínimo que necesitamos. Cuando decimos lo mínimo que necesitamos, no es porque solo se pudieran haber encarecido los insumos, los medicamentos, la PrEP o lo que sea, no solo porque atravesamos 2 años de pandemia y no sabemos cuándo va a terminar, sino fundamentalmente porque tenemos que seguir aumentando la cobertura. Al paso que vamos, estamos muy detrás de lo que necesitamos para cumplir las metas que les estoy proyectando y que se las hemos dicho en 5 otros webinarios en los últimos meses. En el caso de VIH, que también hay una estrategia de tuberculosis y una estrategia de malaria. Entonces, el Fondo Mundial, el principal argumento que utiliza en el caso de inversión es recordarle que para cumplir, por ejemplo, el plan global, la estrategia global de SIDA, el Fondo Mundial necesita más recursos, no los mismos que el último reaprovisionamiento, sino como mínimo los que se están recibiendo, lo que se están pidiendo de 18.000 millones, pero en realidad hay estimaciones de 24, 26, 28, depende quién haya hecho la estimación, de miles de millones que se necesitaría para estar al ritmo y a la velocidad de implementar para llegar en el 2025 a poner llegar a estas metas del 2025, y en el 2023, en el caso del VIH, que deje de ser una amenaza para la salud pública. No se va a terminar el 1 de enero del 2030 el SIDA, nadie sueña con eso, no somos tan ingenuos, pero por lo menos que tenemos todas las herramientas científicas en la mano, hacen falta los recursos, el compromiso político y derribar las barreras estructurales como el estigma y la discriminación para lograr alcanzar eso. Lo que les quiero mencionar ahora en segunda instancia es la nueva estrategia del Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria. Y si la ven, se parece mucho a la estrategia global de SIDA, se parece mucho a la estrategia del sector salud para VIH, ITS y hepatitis de OMS. O sea, hay un alineamiento general. Pero a mí me gusta muchísimo esta estrategia, porque además nos costó sangre, sudor y lágrimas, como 2 años, porque las personas y las comunidades están en el centro de la respuesta a nivel más alto estratégico, en el objetivo principal, y es decir que yo creo que en los últimos 20 años, en gran medida, el Fondo Mundial estuvo al servicio de las personas y las comunidades, que por lo menos desde lo estructural, si en un MSP las poblaciones claves no participan adecuadamente, son manipuladas o hay todo un sistema burocratizado para que una población clave o una comunidad no participe en el MSP, es una cosa. Todas las directrices, los criterios de elegibilidad del MSP, etcétera, son muy claros. Si un país está invirtiendo, todavía no ha pedido al Fondo Mundial recursos, si no los tiene, para la profilaxis preexposición o cualquier otra herramienta de la Comisión de la Prevención de Precisión o la prevención combinada, es quizás porque no quiere, porque el Fondo Mundial de alguna manera lo financia. Entonces, acá hay una cuestión de que la estrategia pone a las personas y las comunidades en el centro, pero nos toca a nosotros, en el ámbito global, en el ámbito regional y en nuestros países, en nuestros
benditos y amados MSPs, hacer que esto se cumpla. Los objetivos que se refuerzan mutuamente los quería también mostrar porque todos nos hablan a nosotros y a los gobiernos y a los estados, al sector salud, de que tienen que trabajar equidad. Acá vemos equidad, equidad en materia de salud, igualdad de género y los derechos humanos. Esto es muy importante y por eso es el papel importante que juega la plataforma de comunidades, géneros y derechos, que apoya a la sociedad civil en los países, a las redes regionales y demás, en poder articular sus necesidades de asistencia técnica, porque los recursos también están disponibles, precalificados, y hay organizaciones precalificadas en esta llamada, para responder a sus necesidades de asistencia técnica. Eso, más todo el trabajo de gestión de conocimientos que hace la plataforma de género, derechos y, me estoy olvidando, géneros, derechos, y que es la plataforma liderada por Anuar y su equipo, están en riesgo. Cuando Claudia habla de iniciativas estratégicas que pueden sufrir si no logramos movilizar todos los recursos, es que vamos a tener poco o nada de recursos para proyectos regionales, va a verse afectado todo el trabajo que se hace con catalizar la respuesta para beneficiar, incluir y proveer servicios a las poblaciones claves y las personas afectadas por tuberculosis y malaria. Hemos logrado en la discusión de la estrategia, no solo nosotros, por supuesto, Stop TB y otras organizaciones, presionar al Fondo Mundial, casi torcerle la muñeca para que incremente la inversión en tuberculosis. Los hemos hecho sentir muy vergonzosos de que todavía se siga subfinanciando la tuberculosis, pero ese es el compromiso político. Para que eso se traduzca en dólares o euros, que puedan traducirse en programas en América Latina, en Europa del Este o en África, que puedan, realmente son una inversión seria en tuberculosis, hace falta que el reaprovisionamiento sea un éxito. Entonces, como ven, acá, la han podido leer mientras yo hablaba, el segundo nivel estratégico de la estrategia del Fondo Mundial nos habla a nosotros sobre la resiliencia, sostenibilidad, sobre la salud, los sistemas centrados en la salud integral, el liderazgo de las comunidades, la participación. Para que esto resulte, para que la estrategia cumpla sus metas, ahora estamos en la fase de operacionalizar la estrategia, necesitamos como mínimo 18 mil millones de dólares, o 18 billones como se dice. Ahora bien, quizás lo más importante, en mi opinión, de conversar, porque discutir el tema de reaprovisionamiento con América Latina no es nuevo, lo hemos hecho en otros momentos, es que existe, y con toda la comprensión del mundo, tenemos una narrativa ya hace 20 años de que el Fondo Mundial nos deprioriza, a veces tenemos conflictos en la operación, en el nivel operativo, entonces tenemos problemas con el gerente de cartera, entonces el Fondo Mundial es esa organización mala que nos viene a matar el activismo porque quiere que entreguemos preservativos, condones, etc. Hay una narrativa significativa, pero lo que les quiero decir, por lo menos en mi caso, que hace 35 años que trabajo en VIH, que no hay ningún mecanismo financiero que haya puesto tanto dinero en América Latina y el Caribe. Quizás Centroamérica y parte del Caribe tenemos a PEPFAR como socio significativo, pero el Fondo Mundial en estos 20 años es el mecanismo que más recursos ha puesto en SIDA, tuberculosis y malaria. Y hablamos de tuberculosis y malaria donde antes no había nada de dinero comparado con el tema de VIH. Y a nivel regional, si piensan en las propuestas que algunas redes tuvieron, ICW, REDCA, Retrasex, Relactrans, hay un montón, más de la que tenemos ahora de ALEP y poblaciones claves y de la coalición de activistas en tuberculosis. Nunca hubo tanto dinero a nivel regional, para trabajo regional. Créanme, podemos sentarnos con cualquiera de ustedes a hacer los números por parte del Fondo Mundial. Todo eso se puede esfumar si no logramos un reaprovisionamiento significativo. Nosotros creo, por lo menos nosotros desde Corresponsales Claves, la plataforma VIH 2025, estamos trabajando con Claudia, con la red de activistas del Fondo Mundial, que se llama GFAM por las siglas en inglés, y le vamos a dar hasta la conferencia de reaprovisionamiento probablemente en septiembre, por todos lados, porque no es que les queremos agradecer a los donantes que se hayan acordado de nosotros y estén salvando nuestras vidas. Estamos hablando de muchas vidas salvadas en las 3 enfermedades, y para eso pueden cliquear la página del Fondo Mundial y van a ver los números, los 3 indicadores claves del Fondo Mundial. Sino que no solo hay que mantener, sino hay que crecer, hay que aumentar.
Les doy un último ejemplo para cerrar, que es algo que ha sido muy importante en América Latina, y es que el Fondo Mundial tomó la decisión excepcional de declarar Venezuela como un país en crisis, y hace unos años que está invirtiendo en SIDA, también en malaria, y ahora Venezuela es elegible. Lo irónico de esto es que Venezuela, como elegible, va a tener que esperar, tiene un fondo puente, no es que se va a quedar sin dinero ni medicamentos, pero en su ejercicio de elegibilidad no significa que va a recibir del dinero que necesita. Dependiendo del reaprovisionamiento, hay una fórmula por la cual probablemente Venezuela podría recibir menos dinero que el que recibía en situación de crisis. Les doy este mensaje, no es para asustar a mis colegas venezolanos, sino básicamente para darles una idea de cuán importante es la vinculación del reaprovisionamiento con la asignación de dinero para los países, para el trabajo regional, para las iniciativas especiales como la plataforma de CRG, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra invitación, junto con Claudia y con otros colegas, es súmense con nosotros, súmense a trabajar esto, a construir una narrativa positiva. En el momento en que tenemos que pasar la gorra a los países que hace 20 años ponen miles y miles de millones en el Fondo Mundial, quizás no es el mejor momento para, de alguna manera, dar otro tipo de discusiones. Las discusiones sobre la elegibilidad las seguimos dando, y la delegación de las comunidades, que en mi caso represento en la Junta del Fondo Mundial, tiene en su agenda como prioridad un mecanismo de financiamiento directo para la sociedad civil, sobre todo en los países que salen del Fondo Mundial, para que puedan seguir haciendo incidencia política. Eso, en el caso que en algún momento la Junta lo apruebe, no va a poder arrancar si no hay dinero que estamos buscando en el reaprovisionamiento. Disculpen si me extendí, pero para que vean, hay gente que no hace clic con el reaprovisionamiento, pero para mí es una de las cosas que más me quita el sueño cada 3 años. Y devuelvo la palabra al inicio porque hay preguntas. Gracias, Javier, y me repito esa última frase. Creo que es un proceso que debiera interesarnos a todos, ¿no? Porque de este proceso de reaprovisionamiento y del financiamiento del Fondo Mundial dependen muchas de las actividades que están catalizando respuestas en nuestros países, en la región, para mejorar la situación en la que viven las personas trans, las mujeres trans, fortalecer el sistema de monitoreo del abastecimiento de antirretrovirales, en fin, son acciones estratégicas que fortalecen la respuesta a las epidemias en nuestras regiones. Vamos a tener unos 25 minutitos máximo de este diálogo, tal vez unos 20 minutos de preguntas y respuestas para luego hacer un cierre. Y tenemos ya algunas manos levantadas. Les voy a pedir que sean bien concretos en sus preguntas y se tomen máximo 1 minuto por pregunta, si no les voy a tener que cortar. Empezamos con Hani. Hani, nos alegra mucho tenerte nuevamente en estas reuniones desde Nicaragua. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hani Pérez, directora de la Asociación de Mujeres Extranjeras Nicaragüenses. Creo que ya muchos me conocen. Bueno, la pregunta del millón que vamos. Muchos países de América Latina están siendo manipulados, están manipulando los gobiernos el dinero de Fondo Mundial. Solo miren el ejemplo de Centroamérica. En Centroamérica no hay condones, no hay abastecimiento de medicamentos. Deberían la Junta de Fondo Mundial regirse con los gobiernos y exigirle que entren nuevas organizaciones a trabajar y ejecutar esos fondos, porque ya todos los que están siempre, las mismas organizaciones, están manipuladas por los distintos gobiernos. Sería bueno que entren nuevas caras nuevas para que así ir siguiendo e ir buscando nuevas metas, porque nos estamos quedando congelados. Aquí en Nicaragua, casualmente, te hablo como Hani Pérez, no tenemos preservativos, nos salen con 3 condones a las trabajadoras sexuales, imagínate. Y yo me pongo el ejemplo, las muchachas vienen a pedirme, no tengo condones, las mando a los centros de salud, las grandes filas por 3 condones, y donde las organizaciones que llevan los casos, Fondo Mundial, que Anima Vida, Azon VIH-Sida, CIES Managua,
y las que están con el tema de la población es clave no nos están apoyando. En mi caso, aquí no han venido a reunirse conmigo, mandé correo y no han venido. Okay. ¿Qué es lo que dicen? Que no hay condones ni lubricante, imagínense. Ahorita en Nicaragua tenemos un reporte de VIH. Gracias, Hani, por tu comentario. Todavía nuestros países tienen algunos desafíos en la implementación de las propuestas, ¿no? Esta es una etapa en la que, si bien podemos seguir discutiendo estas limitaciones, debemos resaltar también aquello que se está logrando, aquello que está funcionando en cada uno de nuestros países. Tengo a Stacy también de Guatemala, luego Lourdes y Julio de Perú. Adelante, Stacy, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Muchas gracias por el espacio. Me parece un tema muy importante porque muchos países estamos en transición justamente con el Fondo Mundial o vamos a entrar dentro de un año a ese proceso. Y tengo dos cosas que hablar. Una es con respecto a las necesidades. Las mujeres trans en temas de prevención combinada venimos hablando más de 10 años y poniendo en los espacios de toma de decisiones que el tema de hormonas es parte de la prevención combinada con mujeres trans porque se desprende de se desprende obviamente del estigma de la discriminación y del proceso de niñez y adolescencia que le roban a las personas trans en la construcción de que en muchos países no hay leyes de identidad de género, por ejemplo, y este tema de nada sirve que nos den 20 frascos de pastillas si no van acompañados de resiliencia, como habló mi compañero Urcade. Para hablar de resiliencia tenemos que hablar de todos estos temas que en prevención combinada aún no han sido invertidos y que lo hemos venido poniendo como una necesidad desde hace mucho tiempo. Hay estudios, por ejemplo, la Clínica Condesa de México tiene estos estudios y con respecto al trabajo de las comunidades, me parece de que hay que hacer esfuerzos en conjunto muchísimo más apegados a las realidades de los países y la inversión, creo. Y el último tema que quería dejar. Breve, Stacy, por favor, para poder tener la posibilidad de hacer un diálogo. Me parece que el tema de contratación social e inversión en el tema en este tema creo que es muy importante y lo dejo ahí porque me parece de que se están dando procesos como por ejemplo el proceso de Costa Rica, que vemos que todavía, a pesar de la transición que se ha hecho y el trabajo que han hecho las compañeras de Transvida, aún el tema de la contratación social en el gobierno todavía no pasa por entenderse muy bien y creo que es un tema que también dentro de todo este reaprovisionamiento del Fondo Mundial debe de tomarse en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias, Stacy. Relevas una información, un aspecto clave, ¿no? Que además se ha venido empujando, que es la inversión doméstica a través de la contratación social también a nivel local. Vamos a cerrar este espacio con la última pregunta de la doctora Lourdes Kusunoki y dejamos otras 3 preguntas para la siguiente ronda. Adelante, Lourdes, bienvenida. Ok, muchísimas gracias, Mídice. Si pudiese prender la cámara para que podamos verlo. Si es posible, sí. No es obligatorio. Luego lo prendo un ratito. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, ha sido un gusto estar en esta reunión. Un saludo a todos. Y bueno, lo que yo quería era aportar un poco con el tiempo que uno tiene ya trabajando en el Fondo Mundial. Prácticamente estamos nosotros desde que se formó el Fondo Mundial en la reunión de Naciones Unidas en 2001, donde nos consultaron a los países andinos para votar, porque les faltaban votos para mirar cómo se formaba el Fondo Mundial. Entonces, desde ahí estamos en este camino. Y creo que una de las cosas importantes es ver si se puede optimizar las actividades que se hacen con el presupuesto, con los proyectos del Fondo Mundial, porque si bien es cierto, se trabaja tuberculosis, VIH y malaria, pero yo creo que una de las cosas fundamentales es trabajar mucho más en lo que es sistema de salud,
porque cada una de las enfermedades no son estancos. O sea, el sistema de salud es el que abarca y comprende y es en el cual se trabaja esto. Entonces, si trabajamos VIH, trabajamos TB, trabajamos malaria y no fortalecemos el sistema de salud, las cosas se van a perpetuar, van a seguir siendo siempre las mismas. Otra de las cosas es trabajar lo que es sostenibilidad. Yo creo que eso no es tan difícil. Hay que trabajar sostenibilidad. Y quiero recordarle a Javier que el proyecto regional también tenemos el de tuberculosis. Nosotros tenemos, hemos trabajado con 20 países, ahora estamos con 17. Y una de las cosas que estamos trabajando nosotros es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad, y se ve que los países se están comprometiendo y están realizando actividades con presupuesto público. Y eso es importante. Para nosotros es una gran alegría haber trabajado del 2017 a 2019 y ahora para hacer sostenible los compromisos de los países. Y en eso estamos. Y creo que lo que hemos logrado también con el del laboratorio de tuberculosis es poner en evidencia que trabajar así como se pone tuberculosis en el Fondo Mundial y laboratorio es un pedacito, y lo cual no está bien enfocado, porque tuberculosis sin laboratorio no hay diagnóstico. Sin el laboratorio no saben si el paciente mejoró o no mejoró, si está sano. Entonces yo creo que hay cosas que se deberían ajustar. Ahora, el reaprovisionamiento me parece importantísimo, pero creo que habría que optimizar y sacar el mayor provecho que se pueda, ¿no? Ese era lo que quería comentarle. Muchísimas gracias, Lourdes, por tus comentarios. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Qué tal? Vamos a darle la palabra a Javier y Claudia para luego hacer otra segunda ronda, que tenemos a Julio, a ONG Identidad y a Blanca Vidal. Adelante, Javier, Claudia. Yo, para darle la palabra a Claudia, centrándose más en el reaprovisionamiento de fondos y qué podemos hacer, les dejo, o sea, entiendo, ¿no? Hace 20 años que existe el fondo y hace 20 años hay problemas centrales, sistémicos, internos de la implementación del Fondo Mundial que no han progresado, y miren que venimos colaborando, haciendo reuniones, había una época que hacíamos reuniones regionales con el Fondo Mundial. Yo lo que ofrezco, no personalmente, sino como plataforma, VIH 2025, es promover un diálogo con la delegación de América Latina, con la delegación de ONGs de países en vía de desarrollo y, por supuesto, la de las comunidades, para hablar de estas cuestiones. Nicaragua, en mi opinión, y no es una opinión política, es un país en una situación en crisis, o sea, es un caso especial, pero también Honduras y Guatemala no están mejor, hay otros países que están atravesando situaciones muy serias, y que cómo se interpreta la implementación del Fondo Mundial en el ámbito nacional, la subvención nacional, a veces no está colaborando. Entonces, esos son casos específicos que no queremos que queden flotando en esta reunión. Está el compromiso nuestro, y Lidia se va a hacer la testigo, y para que organicemos espacios de diálogo para eso, y no desviar la atención de dos temas que son importantes y si se cruzan, pero que en este momento necesitamos también al mismo tiempo poner el foco. Entonces nosotros podemos hablar, estas tres delegaciones me parece son las que en algunos casos específicos pueden expresar su preocupación al equipo de América Latina y el Caribe que implementa, ¿no? de gerentes de cartera y demás, sin hacer microgerenciamiento, marcarles que hay algunas cosas que están pasando en Nicaragua, que están pasando con determinada población, etc. Y una cosa que las comunidades van a sacar la bandera a hacerlo independientemente del reaprovisionamiento, es acceso a una línea directa de financiamiento para las comunidades y las poblaciones claves, independientemente de la elegibilidad. Esa es una prioridad nuestra, que no tiene que ver con el reaprovisionamiento. En esta primera ronda quiero volver también a la idea central. América Latina, las organizaciones regionales, las organizaciones de población clave, para responder a tuberculosis, y VIH y malaria, necesitamos dinero. Necesitamos el Fondo Mundial, que tiene ese dinero. Necesitamos nuestros gobiernos, nuestros ministerios, nuestros ejecutivos, nuestros legislativos, que asignen recursos domésticos para las tres enfermedades, fortalecer los sistemas de salud, integrar los servicios. Lourdes puso el dedo en la llaga. El futuro de la respuesta al VIH, la tuberculosis, la malaria y otros temas de salud, puede ser hepatitis, ITS, lo que ustedes quieran, va a ser con la optimización, con una integración bien entendida, con la sostenibilidad,
y en algún momento financiamiento externo va a empezar a desaparecer. No el año que viene, quizás como en algunos países, pero en el largo plazo. La sostenibilidad no es un unicornio, tiene que traducirse y la única forma es que, y yo creo que para mí, el mensaje clave que América Latina puede dar en este ejercicio de reaprovisionamiento es: nosotros estamos haciendo más o menos bien los deberes de responder con recursos propios a determinadas acciones de las 3 enfermedades. Claudia. Gracias, Javier, y gracias por todos los comentarios. Estoy escuchando todo y también leyendo los comentarios en el chat y entiendo y comparto, de hecho, harta de las frustraciones, porque todos y todas acá sabemos que las cosas no funcionan perfectamente, lejos de eso. Hay mucho, mucho que mejorar, pero francamente, en este momento de reaprovisionamiento, lo que está en juego es si tenemos los fondos para continuar con el trabajo o no. Y si no tenemos los fondos, no vamos a poder mejorar el modelo. Y de hecho, uno de los comentarios que me llama la atención en el chat, y sé que vamos a escuchar las reflexiones de Julio en unos momentos, pero que dice, era la era del SIDA cruel. Y yo tengo miedo, de verdad. Yo tengo miedo viendo todos los retrocesos que sufrimos con el COVID, sumado a los retrocesos que vemos cada vez que hay una crisis económica, en que lo primero que se va, lo primero que cortan nuestros países son los fondos para las comunidades y los fondos para derechos humanos y género y los fondos para salud. Entonces yo no doy para nada por sentado de que hoy el fondo sigue y todo bien, no. De verdad yo siento una urgencia grave de verdad de movilizarnos. Dicho eso, escucho y tomo nota también de las áreas para mejorar. Hani, me encanta escuchar tu comentario de la necesidad de involucrar nuevas organizaciones, nuevos actores, y honestamente eso es parte del propósito de este llamado hoy día, ¿no? De que no seamos siempre como que los mismos actores, que no sean siempre solo los del MSP, ir ampliando eso. Si quieres, después, pasado esta llamada, conversar concretamente el caso de Nicaragua, feliz si te contactas conmigo y lo podemos ver. Stacy, escuchar sobre las necesidades de las mujeres trans, a mí me hace pensar, ok, entonces, ¿cómo juntas podemos hacer que mensajes sobre las necesidades de mujeres trans se vinculen a los mensajes del reaprovisionamiento? Cosa que podamos articular. Necesitamos los fondos del reaprovisionamiento para lograr A, B y C con respecto a los derechos y la salud de las personas trans. Porque sin eso no se va a poder, o sea, no son muchos más los que proveen financiamiento. Después, en el chat vi una pregunta de Javier Pablo Ana María, que preguntaba, ¿qué acciones muy concretas nos sugieren? Y me encanta la pregunta, porque en verdad tenemos que ser súper concretos, tenemos 4 meses para recaudar al menos 18 billones. Así que un par de ideas. Uno, cartas y contactos con los gobiernos. Lo más directo, lo más concreto posible, escribirle a su gobierno respecto a que están al tanto que está este proceso de reaprovisionamiento en curso, que se necesita aumentar la inversión doméstica en salud, que se necesita participación de la sociedad civil, que se necesita mayor financiamiento internacional también. Eso es súper clave, mientras más dirigido los esfuerzos, mejor. A nivel de esfuerzos comunicacionales también, o sea, hacer ruido en las redes sociales, existe esto, es importante por A, B y C, así es como nos afecta a las comunidades, esto es lo que está en juego también. Me voy a detener ahí porque sé que queremos tener tiempo de escuchar más comentarios y reflexiones, pero realmente vean hoy día como parte de un diálogo que queremos continuar, o sea, tenemos esta media horita más y después esto sigue, ¿no? Por email, con otros seminarios, como haga falta,
para asegurar que tengamos la posibilidad de realmente hacer un impacto como región. Lídice, te devuelvo la palabra, gracias. Muchas gracias, Claudia. Voy a pasar rápidamente a las intervenciones para aprovechar el tiempo que tenemos. Adelante, Julio, te escuchamos. Sí, buenas tardes con todas, todos y todes. Siempre, nosotros somos del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que defiende el derecho a la salud. Somos un rostro de la sociedad civil, porque la sociedad civil es así, tiene varios rostros. Yo tengo 22 años con el VIH. Hoy nos llaman para el tema del reaprovisionamiento de dinero, pero no siempre ese dinero ha logrado llegar a las poblaciones vulnerables. Nosotros somos de una organización chiquita, creo que nunca nos han financiado, salvo en la época de la COVID. Estos 2 años de COVID nos han mostrado todos los 40 años del SIDA en el mundo, cómo se mercantiliza el tratamiento, cómo se vulnerabilizan más las poblaciones. Lo clave es trabajar con los hombres que tienen sexo con hombres y las trabajadoras del sexo. Y las mujeres transgénero son claves y vulnerables. O sea, esa es una concepción que a veces no se entiende. Ojalá que esta nueva propuesta, porque sí van a conseguir dinero, siempre eso es clave. Y se va a hacer porque hay intereses que son muy poderosos. Ya el año pasado Reino Unido le retiró dinero a ONU-SIDA. Ellos han dejado de apoyar a las iniciativas de Latinoamérica, pero no han parado sus oficinas y no han parado la planilla, que eso es clave para ellos, ¿no? Para nosotros es una gran preocupación y un llamado de alerta, porque la sociedad civil no puede ser una cúpula. La sociedad civil es un concepto que va más allá de las ONGs, tiene que ser algo que involucre a las comunidades vulnerables. Nosotros vemos el tema de indígenas, somos indígenas, nos autorreconocemos como indígenas y no estamos en la agenda. Vemos también las personas privadas de la libertad encarceladas y vemos a los venezolanos con VIH que están en el Perú, pero no son poblaciones que el marco del Fondo Global los vea como prioridades. Nos dieron creo que como $5,000 para hacer un estudio pequeño sobre vulnerabilidad de inmigrantes, pero a OIM le dieron $500,000. O sea, no hay equidad en los recursos. Piensen mucho que hoy necesitan el dinero para seguir haciendo activismo. Nosotros hacemos activismo en las calles, no alquilamos un hotel caro ni llamamos a la gente de nuestro entorno. Hacemos activismo porque somos de comunidad. Ese es un llamado, Lídice, pero yo te conozco años. Tú eres hijita de ICE, entonces tienes un trabajo muy interesante en el activismo, pero hay que ser equitativo en los recursos. Te agradezco los comentarios, así es. Empezamos el trabajo desde la promoción del acceso a tratamiento antirretroviral aquí. Vamos a dar la palabra entonces a Identidad. Si te presentas con el nombre, porfa, para poder... Hola, bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Javier que siempre nos convoca a estos encuentros. Y bueno, mi pregunta era, ¿cuáles son las organizaciones precalificadas? Porque nosotros tenemos 18 años y jamás hemos ido, no sabemos a dónde tenemos que ingresar para que nos califiquen como ONG y tampoco nunca hemos recibido fondos. Nosotros tenemos 8 años de trabajo en las regiones de acá del norte de Argentina y casi hoy en día estamos asistiendo casi a 1.000 personas con VIH. De esas 1.000 personas que se han comunicado y que las hemos acompañado, las hemos asesorado, el 70% han llegado a iniciar un tratamiento con su CD4 menor a 350. Y hay veces que nos preocupa porque hay veces que dentro de los proyectos no contemplan, se habla mucho de la adherencia, pero de la adherencia farmacológica, pero no se habla de la adherencia que tenemos que tener grupos de pares más fuertes, apoyo psicológico, apoyos alimentarios, distintas cosas que hay veces que nosotros acá en la región vemos, las personas dejan su tratamiento. ¿Por qué? Porque no tienen para ir a retirar su medicación, como de un lugar a otro, tienen que concurrir a 400 kilómetros, ¿sí? Que hay veces que la carencia de recursos es fundamental para tener una buena adherencia. Por eso mi pregunta es, ¿cómo se califica para ser una de las organizaciones precalificadas para el fondo? Muchas gracias.
Sí, vamos a cerrar ahí el listado de preguntas con Blanca, rapidito por favor, y Pablo desde Muchas Perú. gracias. Buenas, miren, la pregunta es ¿qué papel jugará en el Fondo Global la migración y cómo nos incluirán a las redes migrantes? Porque somos una red de mujeres trans migrantes en el fondo. Sabemos que la migración no es un papel nuevo que se está jugando y que está trayendo una nueva temática y problemática dentro del VIH-Sida. ¿Cómo nos van a incluir? Muchísimas gracias, Bianca, por la pregunta tan precisa. Y Pablo, para cerrar, por favor. Gracias, Lice. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Pablo de María, soy peruano, 30 años con VIH y pues, he sido testigo de todo el proceso del Fondo Mundial en el país y en la región. Yo creo que hay dos cosas que es importante tomar en cuenta como desafíos. Primero, cómo empujamos que haya más inversión doméstica en nuestros países, que esta inversión doméstica se emplee en lo que realmente es necesario. Porque los fondos del Fondo Mundial son complementarios y no van a existir todo el tiempo. Y segundo, cómo una vez que los fondos estén en el país, cómo hacemos que los mecanismos de distribución sean transparentes, con un diálogo amplio y comunitario, que esto que nos pide el fondo, que esa ownership o propiedad del país se traduzca en mecanismos de diálogo entre todas las partes que permitan que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que es finalmente lo que nos interesa. No nos interesa que lleguen a bolsillos particulares, porque a veces en algunas intervenciones pareciera que el interés es ese, sino que llegue a, lo dijo Julio en algún momento, la cara del SIDA cruel. Hay gente que todavía lo experimenta en nuestros países con y sin Fondo Mundial, que ni siquiera saben que existe el Fondo Mundial y que ni siquiera saben que existe el tratamiento. ¿Cómo hacemos, cómo resucitamos la fuerza de esas organizaciones para que esto llegue a estas personas? Que es un esfuerzo de todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Voy a devolver la palabra a Javier y Claudia. Discúlpame, Harold, habías dejado una pregunta en el chat, voy a tomarla rápidamente. Tiene que ver un poco más con lo que pase después, ¿no? ¿Qué flexibilidades entrarían a tallar en las formas de organizar lo del financiamiento del Fondo Mundial? ¿Cuán posible sería esto en los países de la región, teniendo en cuenta la inestabilidad y todo? Adelante, Javier y Claudia, por favor. Bueno, rápido porque no queremos tenerlos mucho tiempo. Sergio, después podemos hacer una llamada aparte, tomando un correo de Argentina, México y Brasil, por ser miembros del G20. Hace unos años se declararon ilegibles y de hecho no se terminó la subvención de Argentina de la ronda 10. Así que no recibe recursos del Fondo Mundial. Cuando yo mencioné la palabra precalificar, hay organizaciones, la primera que se me ocurre en la cabeza es ICASO, por ejemplo, que fue precalificada por el Fondo Mundial. Entonces, por ejemplo, la plataforma de comunidades, derechos y género, bien, la pegué, colabora con Perú, con la sociedad civil de Perú para decidir brechas de asistencia técnica, se comunica con ICASO y entonces hay una asistencia técnica coacheada, una asistencia técnica a la medida de lo que necesitan las comunidades determinadas de Perú. Ese es un ejemplo rápido y sencillo, pero por supuesto, Sergio, hablemos en paralelo con quien quiera de aquellos países que nos caímos del Fondo Mundial y al no ser elegibles, que fue una decisión mutua, también participó el gobierno en esa decisión, bueno, básicamente no hay recursos del Fondo Mundial en Argentina, sino son otros recursos. Les quería decir lo más importante para cerrar esta reunión, qué es lo que viene después de este webinario. Nosotros, una parte, el Fondo Mundial está trabajando en migración, la delegación de las comunidades corresponsales claves, como la compañera que habló, y la gente de la red venezolana, ICASO, OPS, NUCIDA, y el Fondo Mundial, en diferentes temas está trabajando el tema de migración. La crisis de Venezuela fue la prioridad inicial. Después la población que fue desplazada obligatoriamente generó
una carga sin hacerlos responsables, ¿no? A otros sistemas de salud, no solo por VIH, sino por otros temas de salud. Hay otros equipos que están trabajando en eso, organizaciones como HF, hay una lista muy, AIDS for AIDS, hay una lista larga de organizaciones, colegas que están trabajando en migración, no olvidemos el corredor centroamericano, etcétera. Se está trabajando el tema. De nuevo, si no conseguimos como mínimo 18 millones, va a sufrir también el poco o mucho trabajo que se está haciendo en migración, que no solo tiene que ver con VIH, sino también con tuberculosis y con malaria. Pero quería cerrar y darle las últimas palabras a Claudia, diciéndoles que esta primera reunión, y agradecemos muchísimo la participación activa de los 45 colegas, en el caso de la plataforma VIH 2025, es el primer paso de un proceso que estamos trabajando de acá a que terminen los próximos 4 meses. Vamos a hacer un mapeo, no vamos a reinventar un mapeo, vamos a hacer un metaanálisis de los mapeos que, por ejemplo, la Leti Población Clave hizo, la Retrasex hizo, otras organizaciones hizo, y donde haya brechas complementaremos ese mapeo sobre qué países están poniendo recursos domésticos en forma adecuada en VIH, SIDA, tuberculosis, malaria y sistemas de salud, y en poblaciones claves y personas viviendo con VIH como herramienta y ciencia política. Para movilizar fondos vamos a contar el lado positivo y la brecha también, para que los donantes entiendan que no van a recibir, el Fondo Mundial no va a recibir un cheque ni de la Argentina ni de Panamá, pero sí demostrar que el dinero que llega a la región, en muchos casos, no en todos, está salvando vidas, está contribuyendo a una respuesta más eficaz y ha catalizado, por ejemplo, la participación de poblaciones claves en 20 años. Piensen, a los que están en el movimiento hace 20 años, piensen cómo eran las cosas en el 2001, ¿no? Y vamos a hacer una campaña en apoyo con las redes y todo lo demás. La plataforma no trabaja sola, va a invitar a las redes a hacer una campaña para que América Latina tenga una narrativa sobre el reaprovisionamiento y, por último, incidencia política sobre los gobiernos. Un poco lo que sugería Claudia, con el apoyo de la plataforma CRG y con el apoyo del equipo de Claudia, tenemos un plan de trabajo muy cargado para los próximos 4 meses, así que volverán a oír de nosotros en varias ocasiones y esperemos que nos puedan acompañar. Claudia. Gracias, Javier. Estamos concluyendo este diálogo, pero vamos a hablar de nuevo, de verdad. Escucho todos los comentarios, también escucho las frustraciones y las críticas, que a mí honestamente lo que me dice es que tenemos que seguir hablando para ver cómo resolvemos algunas de esas situaciones. Hay preguntas que han surgido que hay que discutir, como que toman más tiempo, pero por ejemplo, Sergio Ruiz, tú preguntabas sobre las organizaciones precalificadas. La respuesta como corta es que no hay organizaciones precalificadas, no funciona así el fondo, pero sí se trata de quienes están participando a nivel país con los mecanismos coordinador país, y ahí hay un desafío fuerte cuando se trata de abrir las puertas, ¿no? Para que no sean solo los mismos actores o los que elija el gobierno, etcétera. Si lo quieres conversar más a fondo, también con nuestros colegas que dirigen el equipo de mecanismos coordinador país, feliz si me mandas un email y podemos coordinar un llamado. Blanca, respecto a las redes migrantes, la estrategia nueva del Fondo Mundial menciona migrantes de una manera que no lo había hecho antes, entonces en ese sentido debiera haber un esfuerzo mayor, una inversión mayor de lo que se ha hecho antes, pero la capacidad que va a tener el fondo y nuestros aliados de implementar la estrategia va a depender realmente si logramos recaudar estos fondos, y honestamente no está difícil, no es un hecho que vamos a lograr recaudarlo. Después Pablo hablaba de los mecanismos de diálogo inclusivos, y eso es un área donde, o sea, sabemos que tenemos que mejorar. El COVID, y de forma interesante, nos dio un ímpetu para crear un nuevo requisito en las propuestas de los países, que fue que por primera vez se pedía a los gobiernos que cuando mandaban una propuesta al Fondo Mundial tenían que incluir en el anexo todos los requisitos de inclusión y de prioridades que habían recibido de la sociedad civil y de las comunidades, incluso si es que no fueron incluidos en la propuesta final.
Y eso es importante porque abre la puerta para que el Fondo Mundial pueda decir, oye, pero ¿por qué no lo incluyeron? ¿Y qué dice la evidencia? ¿Y cómo se les dio seguimiento? Entonces, lo que estamos trabajando ahora es tratar de ampliar ese requisito para que no sea solo respecto a las propuestas COVID. Pero, o sea, te oigo, Pablo, tienes razón, tenemos que hacer más en términos de los diálogos inclusivos. Y lo último, Julio, en el chat comentando que la sociedad civil no es una élite, eso queremos, ¿no? Y honestamente, con toda sinceridad, eso es parte de este diálogo, tratar de abrir los espacios para que no sea un grupo cerrado, para que podamos compartir la información, para que podamos tener estos diálogos súper francos diciendo qué funciona, qué no funciona y qué tenemos que hacer para que el reaprovisionamiento sea un ejercicio no solo de recaudación de fondos, sino de recaudación de fondos que vayan a las partes correctas, que sean, que lleguen realmente a las comunidades y a las personas que más lo necesitan y que sabemos hacen la diferencia en el final. Entonces, una invitación realmente abierta para continuar este diálogo. Tienen mi email, cualquier cosa, si quieren entrar en contacto conmigo, también con Javier, con Lídice, siempre estamos en contacto. Y les agradezco montones el tiempo hoy día en estar con nosotros y también la apertura para conversar. Que muchas gracias y Lídice, te paso la última palabra. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Javier, también por este espacio para poder dialogar, conversar, escucharnos y comprender y participar de este proceso de reaprovisionamiento. Creo que el rol de América Latina es un rol particular, tenemos que incidir ante la opinión pública también de cuál es el cambio que está logrando el Fondo Mundial en nuestros países, cuál es el impacto que está logrando el Fondo Mundial en nuestros países, salvando la vida de las personas más vulnerables a las epidemias, al tuberculosis, malaria y VIH. Esta es una primera reunión sobre en este periodo que tenemos hasta el reaprovisionamiento, hasta el foro de reaprovisionamiento, y como decía Javier, vamos a estar en distintas actividades para poder seguir participando, seguir abriendo el diálogo, ampliando esta base de sociedad civil. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, por unirse, por participar, por conversar. Y que tengan unas buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias, Javier. Agradezco también a Julia Perrone, que estuvo conectada en la sesión. Seguramente dará seguimiento también a los comentarios mencionados en esta última parte de la sesión. Que pasen bien. Gracias a todos. Gracias. Los esperamos en otras actividades de reaprovisionamiento. Esta fue solo la primera. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias.